Bueno, entonces, una vez que ya hemos explicado la diferencia entre una tabla corta y una larga y qué es lo que tenemos que identificar, vamos a aplicar filtros en nuestra tabla. Nuestra tabla dijimos que tiene 5 columnas, es decir, 5 criterios de diferenciación. Es decir, yo un jugador puedo conocer su nombre completo, su posición, su edad, su peso y su altura. Bien, estos son los datos que yo puedo obtener a partir de esta tabla. Entre más columnas o más criterios tengo, más información poseo de cada celda o de cada fila, o de cada dato, vamos a decirlo así, y más exhaustiva o complejo puede ser el filtro. En este caso estamos hablando de una tabla sencilla y corta. Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos una tabla mucho más extensa como es la tabla Colombia. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. ¿Cómo se hace? Se coloca en alguna celda de la tabla y se aprieta Control E de Eduardo o E de elefante. Una vez que tenemos seleccionada toda la tabla, recuerden Control E, vamos a la pestaña Datos y vamos a ir al botón Filtros, que parece una especie de embudo de color gris. Presionamos el botón y lo que van a aparecer son una serie de flechitas o menús desplegables a lo largo de cada una de las columnas o de los criterios o de los campos que yo quiero calcular. Lo que va a hacer Excel es darme para cada columna un filtro. Estos filtros pueden ser únicos, yo puedo filtrar solamente por edad, o pueden ser simultáneos, yo puedo aplicar un filtro que me filtre la edad y la posición de cada jugador. De acuerdo a la dificultad que tiene cada tabla o cada dato, yo puedo hacer que ese filtro sea más o menos complejo. Igual ahora estamos hablando de los filtros básicos, de los autofiltros. Luego, en próximos videos vamos a ver los filtros avanzados, pero ahora con los filtros básicos nos vamos a manejar. Yo quiero saber cuántos delanteros hay. Bien, perfecto, es una pregunta válida. En vez de contarlos a mano, quiero que Excel me los cuente. ¿Cómo hago? Voy a la columna que quiero filtrar, en este caso sería la posición, o sea, la columna B, abro la flecha desplegable y ahí voy a tener o cada componente que forma parte de la columna, es decir, los datos que aparecen, en este caso la posición, sabiendo que en este caso yo solamente poseo 4 datos, que es centro delantero, centrocampista, defensa, delantero y portero. ¿Qué significa? Que en esta columna solamente hay 4 categorías de información, o sea, hay 4 datos. Bien, de esos 4 datos, ¿cuál quieren saber ustedes? Centrocampista. Entonces, tenemos dos opciones. La opción fácil es quitar el tilde de las demás y aceptar. Entonces, que me filtre solamente los que poseen tilde en centrocampista, o sea, solamente los centrocampistas, y acepto. Bien, ahí me filtró y eliminó de la tabla todos los campos, o sea, todas las filas que no cumplían con el criterio de filtrado, que en este caso es centrocampista. Si ustedes se fijan, no les van a aparecer todos los números, sino solamente los que cumplen con ese criterio. Es decir, el número 4, el número 8, el número 10, el número 17, el número 19, el número 22, el 23, el 27, el 29, el 30 y el 34. Solamente esos eh, jugadores o filas cumplen con el criterio de filtrado que es centrocampista. Fíjense que están pintados en azul. El 1 está pintado en negro porque es el que corresponde a la referencia, es decir, al nombre de la columna. Y todos los demás están pintados en negro. Los que están pintados en azul son los que cumplen el criterio. Bien, una vez que yo ya especifiqué,
Me van a decir, bueno, pero los tengo que contar a mano. No. La ventaja que tiene el filtro de Excel es que abajo en la barra de estado dice cuántos cumplieron el criterio. ¿Cuántos cumplieron el criterio? 11 de 33. Es decir, solamente hay 11 de los 33 jugadores que se desempeñan como centrocampistas. Entonces, no solo elimina a los demás, sino que en la barra de estado muestra qué número de filas cumplen con el criterio de selección, en este caso centrocampista. Perfecto. Ahora, yo quiero saber cuántos delanteros hay. Bien, lo que voy a hacer es borrar el filtro, volver a la flecha de la columna posición, voy a donde dice seleccionar todos y quito todo y solamente marco delantero. Cuando acepte, me va a mostrar solamente los que cumplen el criterio delantero, que en este caso son 8. Es decir, yo tengo 33 jugadores, 11 son centrocampistas, 8 son delanteros. Bien, perfecto. ¿Cuántos defensores hay? Lo mismo, borro el criterio, vuelven a estar todos. ¿Cómo se dan cuenta que están todos? Porque todos los números están en negro. Fíjense que cuando yo hago un filtro, por ejemplo, delantero, los números están en azul. Lo que me está marcando acá es que hay filas que están escondidas. En este caso nos damos cuenta que la 3 y la 4 no son delanteros porque la 2 y la 5 están en azul y la 3 y la 4 simplemente no se muestran. Excel la esconde porque no cumple con el criterio de filtrado, que en este caso el criterio de filtrado es delantero. Ahora, si yo pongo defensa, es exactamente igual, quito. Me dice que hay 12, miren acá abajo, 12 de 33 registros, y los arqueros, 2 de 33. ¿Qué acabo de hacer? Hice un filtro único por campo. Es decir, filtré solamente la columna B, posición. Me van a decir, pero hiciste 4 filtros. No, 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 hice uno. ¿Por qué? Porque en cada vez solamente aplicaba un filtro. Yo estoy aplicando un filtro. Filtro 1, delanteros. Muestro los delanteros, me da el número. Filtro 2, mediocampistas. ¿Por qué estoy diciendo que hice un solo filtro? Porque yo no puse dos criterios. El único criterio era la posición, que la iba cambiando para obtener los totales. Pero si yo quisiera la posición y la edad, o la posición y el peso, o la posición y la altura, ya tendría dos criterios. Uno sería la posición y otro sería la altura. Por ejemplo, yo quiero saber si hay delanteros que midan más de 1,80 m. Bien, ahí serían dos criterios. Por un lado, posición. El criterio es delantero. Y por otro lado, en altura es mayor a 180 centímetros. Tengo dos criterios. ¿Se puede? Obvio que se puede. Pero ahora vamos a ver algunas diferencias. Cuando yo conozco el primer criterio, que es el más general, delantero, hago acá, quito todo y tengo 4 opciones. Pongo delantero y ya está. Ahora lo que voy a hacer es el segundo criterio. Voy a ir acá y me fijo cuáles son los que miden más de 1,80. Y hay uno solo. Entonces quito acá y pongo 184. Delanteros que midan más de 1,80. Perfecto. Bien,
Ahora, miren si yo hacía el criterio al revés. Voy a borrar el filtro. Miren si yo empezaba por altura. Yo agarraba acá y tenía que empezar a seleccionar todo y poner 1.93 sí, 1.91 sí, 1.90 sí, 1.89 sí, 1.88 sí, 1.87 sí, 1.85 sí, 1.84 sí. Bien, se dan cuenta que esto es bastante poco productivo y tedioso. ¿Por qué? Porque tengo muchas más opciones en los números de las alturas que en la posición. En la posición tenía 4 criterios nada más: arquero, defensa, delantero y centrocampista. Y acá tengo números que van del 168 al 193. ¿Qué significa? Primer consejo de profesor copado. Siempre usen el filtro que tiene menos cantidad de criterios. En este caso, el que tiene menor cantidad de criterios es posición. El que tiene más cantidad de criterios es altura. ¿Por qué? Porque es más fácil filtrar por un filtro que tiene menos opciones que por uno que tiene más. Bien, voy a terminar con esta parte para mostrarle cómo se haría realmente esto. Ahí está. 1.80 no va porque dije mayor que 1.80. Entonces el límite es 1.80. Acepto. Y ahora filtro por posición. Se dieron cuenta que tardé mucho menos en hacerlo en la primera vez, cuando filtré primero delantero y después la altura. ¿Por qué? Porque justamente delantero tiene menos criterios para elegir. Tiene solamente 4 y en altura tenía más de 20. Entonces siempre tienen que tratar de ubicar o de identificar cuál es el campo que tiene menos criterios para hacer su búsqueda más rápida. Ahora bien, hay una forma mucho más sencilla de hacerla. Sí, obviamente. Que es no utilizar las listas desplegables, sino usar los criterios. ¿Cómo? Claro, yo en vez de delantero, acá puedo poner filtro de texto es igual a delantero. Ah, entonces podés escribir el criterio. Claro, cuando tengo mucha cantidad o tengo mucha cantidad de criterios de selección, en este caso, en vez de tener 4, tendría 20, es más fácil escribirlo. ¿Y se puede hacer con altura? Claro. Entonces yo ahora voy a ir a altura, filtro de número, mayor que 180. Ah, qué fácil. Claro, y ahora pongo delantero, filtro de texto es igual a delantero. Ahora, ¿qué pasó? No me mostró ninguno. No hay ningún delantero de más. Si yo me había fijado, claro, yo lo escribí mal. Fíjense que en el filtro yo puse es igual a delanetero, cualquier cosa. Entonces, ¿qué significa? Y que lamentablemente hay que ser muy prolijo y escribir la misma palabra que figura en la tabla. Si yo me equivoco con una letra, ya no va a aparecer ese criterio de búsqueda. Entonces, para los números es más fácil usar los filtros de número y escribir mayor que, menor que. Y para las palabras quizás es más fácil, si son pocas, directamente seleccionarlo de acá. Hacer ahí, delantero y ya. Bien, en los próximos videos vamos a ver cuántos criterios hay y cómo combinar distintos criterios de filtrado. Fin del video 2.